Movimiento Estudiantil Espartaco presenta La Iguana en su Piedra. Hola compañeros, buenas tardes. Estamos muy contentos de que nos escuchen nuevamente en este que es su programa La Iguana en su Piedra. Este que es el programa número 6, hoy sábado 28 de marzo de 2020. Estamos grabando en nuestras casas debido a la contingencia por el COVID-19. Bueno, nos presentamos, yo soy Ernesto Campeche. Yo soy Brenda Cabello. Christopher Vázquez. Y esto es La Iguana en su Piedra. Nuestro programa está hecho por estudiantes del Movimiento Estudiantil Espartaco, el cual es una organización de estudiantes para estudiantes dentro de la Universidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente lo integran estudiantes de la Facultad de Economía, de la Facultad de Derecho, algunos compañeros de Biología y otros de la carrera de Filosofía, de Lenguas. Nuestra intención es organizarnos y denunciar todo acto de corrupción, todo acto que perjudica a los estudiantes, porque lo que nos interesa es elevar el nivel académico de la universidad, así como evitar todo acto de corrupción. Nosotros como organización tenemos diferentes actividades, diferentes talleres. Algunos son para generar finanzas propias, para evitar así que alguien nos diga qué o no decir. Estos talleres son un taller de pan, donde nosotros elaboramos nuestro propio pan artesanal y lo vendemos dentro de la universidad. También hacemos serigrafía, donde estampamos playeras, chamarras, hacemos calendarios y todo este tipo de propaganda, porque no solamente es imprimir por imprimir, sino difundir nuestras ideas, las que nosotros estamos de acuerdo y defendemos. Y este programa, el cual la intención es difundir nuestras ideas y nuestra postura respecto a la 4T, porque nosotros tenemos, si no bien un apoyo incondicional al gobierno, creemos que sí está correcta sus formas, ya que el gobierno, a diferencia de los gobiernos anteriores, piensa en la gente. Si quieren tener más información sobre nuestro movimiento y las actividades que hacemos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook, las cuales son La Iguana en su Piedra y Espartaco Movimiento Estudiantil. También, agradecemos a Radio AMLO por el espacio que nos brinda para difundir nuestras ideas y vamos a comenzar. Desde programas pasados hemos estado comentando sobre el papel que tiene el gobierno encabezado por Andrés Manuel como promotor del desarrollo. Empezamos a hablar un poco acerca de los programas sociales, primero aquellos que están enfocados a la educación y después seguimos con los programas sociales para el campo mexicano. Además, discutimos cuáles son esas acciones que desde el 2018 se han llevado a cabo, como los apoyos a la pesca, los precios de garantía, las tandas para el bienestar, la creación de nuevos empleos, así como el aumento al salario mínimo, los proyectos regionales que existen como el Tren Maya, el Corredor Transísmico, el Aeropuerto de Santa Lucía y el proyecto también de la Franja Fronteriza, en donde se baja el IVA y el ISR, además de Internet para todos, la rehabilitación y creación de nuevas refinerías, la creación de carreteras y la prohibición del fracking y el uso de transgénicos en la siembra. Hemos hablado un poco de todos estos proyectos de la Cuarta Transformación y, por supuesto, seguiremos ahondando en ellos en los programas posteriores. Y en concreto, en el programa pasado, hablamos de dos de los programas sociales para el campo. El primero, es el de Sembrando Vida. Y recapitulemos un poco qué es lo que plantea este programa. Lo que plantea es la reforestación agrícola por medio de la siembra de árboles frutales y maderables que sirvan para satisfacer la demanda interna. Recordemos que este programa opera en 19 estados del país, del norte y del sur, y que las comunidades seleccionadas son aquellas que están en condiciones de marginación. A este programa no puede acceder universalmente toda la población ni todos los productores, sino que deben cumplir con ciertos requisitos, como ser pequeños productores. Esto se mide según el número de hectáreas.
Para ser pequeño productor, pues se deben tener de 0.2 a 3 hectáreas. Bueno, pues Sembrando Vida detona la creación de nuevos empleos porque a los productores se les da un apoyo mensual de 5,000 pesos para que puedan sembrar. Asimismo, se envían técnicos agroforestales y se crean centros de aprendizaje campesino. Y bueno, cabe destacar que se utiliza un sistema llamado MIAF, que significa milpa y árboles frutales. Entonces, esto es, a grosso modo, lo que discutimos de Sembrando Vida, y además discutimos también del programa Producción para el Bienestar. Este programa plantea que se otorgan predios de hasta 80 hectáreas y un apoyo de 1,600 pesos mensuales a pequeños productores, que les menciono son de 0.2 a 3 hectáreas, y un apoyo de 1,000 pesos mensuales a medianos productores. Para ser mediano productor hay que tener de 3 a 20 hectáreas. Bueno, este programa Producción para el Bienestar, además, plantea el objetivo de desarrollar el campo mexicano y de que los propios campesinos, los propios productores, pueden tener aprendices de la misma comunidad, y estos serán registrados en el proyecto o programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y bueno, se apoya la producción cañera también con 7,300 pesos. Es importante mencionar que todos los apoyos se entregan de forma directa, y esto se hace para evitar la corrupción que en sexenios pasados pasaba con todos estos programas sociales. Si ustedes quieren saber más de estos dos programas, Sembrando Vida y Producción para el Bienestar, los invitamos a escuchar el programa número 5, el programa pasado, que está en nuestras redes sociales, en La Iguana en su Piedra y en la propia red social de Radio AMLO en Facebook. Ahí pueden escucharnos y, bueno, enterarse un poco más de todo esto. Algo que hay que aclarar es que el campo mexicano está abandonado, o al menos así estaba antes de la llegada del nuevo gobierno, pero aparentemente no se tenía un abandono porque había subsidios, es decir, dinero público para apoyar al campo, con la intención de mejorar la productividad mexicana, aumentar la producción agrícola y generar empleos. Programas sociales como ProAgro, ahora ProCampo, un subsidio gubernamental que surgió como un apoyo compensatorio para pequeños productores ante la apertura mercantil del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en el 93, ha repartido a nivel nacional 58,702 millones de pesos en los últimos 5 años, pero no ha cumplido con el propósito de incrementar la productividad agrícola porque beneficia a quienes más tienen y dejan fuera a los que realmente lo necesitan. Según una investigación académica del Centro de Análisis Funda, revela que tan solo durante el sexenio anterior, 2006-2012, las grandes empresas, es decir, un 20% del patrón, recibieron 60% de subsidios, mientras que el restante 40% se repartieron los pequeños y medianos productores, que conforman el 80% del padrón de beneficiados por Zagarpa durante este periodo, lo cual pone en evidencia nuevamente el nivel de corrupción que estábamos acostumbrados por parte del gobierno. Es decir, había apoyo económico, pero no era directo hacia los campesinos, hacia los pequeños productores, sino que estos recursos iban a parar o a grandes empresas que tenían los suficientes recursos como para mantenerse por sí solas, y a intermediarios que mediante presiones políticas daban los recursos a pequeños productores, pero estos a la vez tenían que cumplir con unas cuotas, tenían que cumplir con ir a marchas, tenían que cumplir con inscribirse a ciertas cosas, los cual era básicamente un instrumento de control político que el gobierno tenía para los campesinos pobres, porque realmente no existía un apoyo económico real para aumentar la productividad de ese sector, el cual por ende se abandonó y muchos campesinos quebraron, tuvieron que irse, se emigraron a la ciudad y dejando sus tierras sin cultivar, dejándolas abandonadas, lo cual ya era un problema porque México no es un país que tenga una autosuficiencia alimentaria. Esa es por una parte, la corrupción con los subsidios. Otra cosa de interés
es las malas prácticas en materia de trabajo en el campo. Entre 2006 y mediados del 2017, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social realizó 2.557 visitas de inspección a campos agrícolas en los 32 estados que conforman nuestro país, donde se encontraron casi 56.000 irregularidades. La Secretaría impuso 58 millones de pesos en multa, pero las empresas solo han pagado el 2.5 debido a que han recurrido a procedimientos legales para no pagar las multas que la Secretaría les impuso. Una de las fallas más recurrentes en la materia de seguridad e higiene es el manejo de plaguicidas y agroquímicos. Entre el año 2013 y agosto del 2017, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y la Dirección General de Inspección Federal de Trabajo realizó 333 operativos. Las autoridades encontraron casi 12.500 irregularidades, entre las que destaca que jornaleros que manejan plaguicidas no se practiquen exámenes médicos para monitorear su salud, no se les brinde equipo de protección personal y en algunos lugares no había ni siquiera agua ni jabón para lavarse las manos. ¿Y qué reacción tuvo el gobierno? Pues hubo una actitud de impunidad. El 97.5% de las multas que impuso la Secretaría del Trabajo y que aún están sin saldar es porque fueron revocadas. La sanción fue improcedente y hay un juicio en curso o multa anulada por un tribunal. Con esto podemos darnos cuenta que al gobierno anterior, a los políticos neoliberales que gobernaron a México durante mucho tiempo, no les importaba la gente, no les importaba a los trabajadores, simplemente les importaba obtener beneficios económicos, incluso a costa de la vida de los trabajadores, porque eso de que no se exija que los trabajadores del campo que usen químicos altamente tóxicos tengan los mínimos medios de protección, y evidentemente esos campesinos pues a la larga iban a sufrir daños crónicos. Pero esto a los gobiernos no les interesaba, lo que les interesaba es que esas empresas pagaran impuestos y claro que las mismas empresas contribuyeron al gobierno en forma de sobornos. Además de lo que ya mencionó Ernesto, las condiciones de los trabajadores del campo en sexenios pasados eran deplorables. ¿A qué me refiero? Un ejemplo son los rarámuris en Chihuahua, que tuvieron que abandonar la Sierra Tarahumara totalmente y dejar sus cultivos de autoconsumo por la violencia que azotaba la región y que, bueno, ellos, como muchas otras comunidades, tuvieron que desplazarse a otras localidades y emplearse como jornaleros. Debemos tener claro que el jornalero no es lo mismo que un campesino. La diferencia radica en que el jornalero pues no es dueño de la tierra que está trabajando y es, podemos decir, como un obrero del campo. Los jornaleros mexicanos desde hace mucho tiempo han estado abandonados porque trabajan en condiciones insalubres y en condiciones de casi esclavitud. Hay jornaleras que son mujeres y que están embarazadas y que, bueno, realizan actividades donde se manejan sustancias tóxicas. Hay registros también de jornaleros que son menores de edad, porque muchas veces las familias tienen que emigrar, desplazarse completas, y los niños, pues, también le entran al trabajo y, por supuesto, abandonan la escuela a muy temprana edad. Y bueno, ni qué decir de todas las prestaciones sociales que los jornaleros no tienen. Por supuesto que no tienen ni seguro social, ni un crédito a la vivienda. Tampoco tienen vacaciones, no se les pagan horas extras, no se les paga la prima vacacional. Es también muy bien sabido que las familias jornaleras son hacinadas en pequeños cuartos, en condiciones que no son dignas para vivir. Y que bueno, como ya les mencionaba, pues no hay servicios ni de educación ni de guardería para los hijos de estos mismos jornaleros. Entonces, la mano de obra del campo está en condiciones de explotación desde hace mucho tiempo. Entonces, no importa el nombre del jornalero, no importa su origen, no importan sus condiciones físicas, no importan sus derechos ni su dignidad. Lo que importa pues es que rindan
que generen ganancias y que, bueno, aseguren un futuro lleno de comodidades a los empresarios que se apropian de su trabajo. Afortunadamente, esta situación está cambiando desde el fondo, desde 2018 que el pueblo mexicano tomó la decisión de que nos gobernara Andrés Manuel López Obrador. Después de esta contextualización de cómo estaba el campo mexicano, en qué condiciones lo dejaron los gobiernos anteriores, pues vamos a seguir analizando sobre los programas sociales que encabeza el Ejecutivo. Hoy vamos a hablar sobre los precios de garantía. Así es, los precios de garantía es uno de los apoyos que brinda el gobierno a los campesinos. Tiene una característica. El precio de garantía es un tope que asigna el gobierno a los precios de los productos básicos. En este caso, el maíz, el frijol, el trigo panificable, la leche y también el arroz. Este tope límite que pone el precio de garantía marca un límite mínimo de donde tendría que estar el precio del producto agrícola, pero no un límite máximo. Es decir, de acuerdo a las condiciones presupuestales del gobierno, el precio de garantía puede aumentar, pero no se podrá reducir. La importancia de los precios de garantía deviene de cómo se asignaban los precios de los productos agrícolas antes, es decir, durante la liberalización económica. Muchas veces se menciona erróneamente o solo en la superficie que los precios de todas las mercancías, y bueno, en este caso de las mercancías agrícolas, se asignan por oferta y demanda. Es decir, que cuando hay escasez de la oferta de un producto, pues se eleva su precio. La realidad es que los precios de los granos básicos, los precios de los productos del sector alimentario, se ven modificados no solamente por su escasez. Existe algo desde hace mucho tiempo que se llama especulación. Seguramente ustedes han escuchado este término, pero si no saben muy bien qué significa, pues se los vamos a explicar, ¿no? A continuación. La especulación financiera, como su nombre lo dice, tiene que ver con esperar algo. Lo que se espera pues es un beneficio, una ganancia generada del cambio en los precios de las mercancías y no tanto de la producción de estas mismas mercancías. Ustedes deben saber que los precios de los productos agrícolas no los pone el campesino, no los pone el pequeño productor, ni siquiera nosotros como consumidores. Estos precios se deciden en las grandes bolsas de Chicago, de Londres y de Hannover, uno de los estados o departamentos de Alemania. Bueno, ¿y cómo son decididos estos precios? Hay varios mecanismos para poder especular con los alimentos. La primera, pues, es acaparar directamente todos los granos básicos, es decir, que las mismas empresas transnacionales, dueñas de la mayoría del mercado, pues guarden, almacenen estos productos para posteriormente elevar su precio a través de esta acción de acaparar. Está documentado que, por ejemplo, la empresa Cargill, que es una empresa de alimentos, de productos industriales y servicios agrícolas, pues ha utilizado este acaparamiento en su historia para poder salir beneficiado de la fluctuación o del cambio en los precios. Otro de estos mecanismos pues es la especulación en los mercados de futuros. ¿Pero qué es un mercado de futuros entonces? Un mercado de futuros quiere decir que se venden y compran contratos de la producción futura. Es decir, pues un inversionista está comprando a un precio determinado la producción que en un lapso de tiempo se puede llegar a dar en una zona determinada. Y pues esto genera que se crea entonces que es el propio movimiento financiero el que eleva los precios, porque lo que se compra no es la producción en sí,
no es el maíz, no es el arroz, no es el frijol. Lo que se compra es el contrato. Y el precio que cambia no es el precio del maíz ni del frijol, sino el precio del contrato. Entonces nos estamos enfrentando a un nivel de especulación financiera atroz, en donde todo lo que se genera pues es ficticio, porque no se trata de la producción real, sino de números de contratos que son generados en estas bolsas y bueno, manejados por las grandes corporaciones financieras del mundo. Otro de los factores que interviene en los precios de los alimentos, pues es la utilización de los granos básicos para los combustibles. Ustedes deben saber que, bueno, la producción mundial, la producción en México, está sustentada en los combustibles fósiles, es decir, el petróleo, el gas y el carbón. Pero ¿qué sucede cuando aumenta el precio del petróleo? Pues se sustituyen estos combustibles fósiles por agrocombustibles o etanol, que estos pues son producidos con maíz, con sorgo, con trigo y cebada. Hay un dato que me parece muy interesante que da el Banco Mundial, que nos dice que cuando el precio del petróleo sobrepasa los $50 por barril, cada 1% que aumente su precio tendrá un aumento del 0.9% en el precio del maíz destinado a etanol. Esto nos dice entonces que el precio del maíz está directamente afectado por el precio del petróleo. Entonces, la utilización de granos básicos como agrocombustibles ha sustituido el uso de los granos básicos, porque entonces ya no son para consumo humano, sino que se utilizan de forma industrial y se utilizan también como alimento para los animales que se utilizan en la ganadería. Entonces tenemos un gran panorama que es el que participa cuando se trata de asignar los precios a los productos. Todos estos movimientos, como ya les decía, muchas veces ficticios, muchas veces generados a propósito por las grandes empresas, pues afectan mucho al pequeño productor y al pequeño consumidor, porque como productor uno no tendría la seguridad de que el precio del maíz del mes en que sea la cosecha será el precio suficiente para cubrir los costos de producción. Entonces los precios de garantía aparecen como eso precisamente, una garantía para el productor para que pueda comenzar a sembrar, sabiendo que su producción será comprada y que será comprada a un precio que le permitirá cubrir sus costos. Como les decía, la cuarta transformación plantea que existan precios de garantía en diferentes productos que ya les mencioné, como el maíz. El precio de garantía del maíz es de 5,610 pesos por tonelada, más un apoyo de 150 pesos para el transporte de esta mercancía. Para que uno pueda acceder a este subsidio, el límite de hectáreas es de 5 y tienen que ser de temporal, o sea, es decir, no deben tener riego. Se compran 20 toneladas por productor. En el caso del frijol, el precio de garantía es de 14,500 por tonelada, de productores que tengan hasta 30 hectáreas de temporal o 5 hectáreas de riego, y se compran 15 toneladas por productor. En el caso del trigo panificable, 5,790 pesos por tonelada, con un límite de compra de 100 toneladas por productor, y el arroz 6,120 pesos por tonelada, con un límite de compra de 120 toneladas. Participan muchos productores, aproximadamente 2 millones de pequeños productores son los beneficiados por el programa de precios de garantía. Es importante mencionar que actualmente, en estos días, estamos pasando por una situación muy complicada para la economía de nuestro país debido a la contingencia por el virus COVID-19. Lo que se mencionaba el día miércoles durante la conferencia matutina de nuestro presidente es que se está regulando el precio de la tortilla.
porque muchos medios, prensa, periódicos pues, empezaron a decir que el precio de la tortilla se había elevado muchísimo, ¿no? Llegando incluso a los 20 pesos. Entonces lo que se mencionó ese día por parte de Graciela Márquez, que es la Secretaría de Economía, es que ya se estaba regulando el precio de la tortilla en nuestro país. Asimismo, Ignacio Ovalle, que es el director de Segalmex. Segalmex es la secretaría encargada de los precios de garantía, de poner en práctica estos precios de garantía, mencionó que aparte de comprarle su producción a los pequeños productores, su producción de maíz, se iba a empezar a comprar la producción a los medianos productores para poder abastecer toda la demanda interna de maíz que se tiene actualmente. Se mencionaron datos muy importantes. Los pequeños productores aportan 1 millón de toneladas por año de maíz y hay 1.600.000 productores. Como ya les mencioné, con ellos el precio de garantía es de 5.610 pesos. Por otro lado están los medianos productores. Ellos aportan cerca de 6 millones de toneladas de maíz anuales. Y bueno, lo que se planteó el día miércoles es que se les comprarían 600 toneladas a cada uno de estos productores, comenzando por el estado de Sinaloa, pero el precio de garantía es diferente, es menor, es de 4.150 pesos. Cabe mencionar que el precio de mercado del maíz es de 3.600. Entonces, los medianos productores tienen una ganancia superior al vender su producción con este precio de garantía. Y bueno, ya no se diga de los pequeños productores, que son los que mayormente son apoyados por estos precios de garantía. Este es un ejemplo actual, tangible, de la utilización que se tiene con los precios de garantía, uno, para desarrollar el campo mexicano, para abastecer la demanda interna, para controlar los precios y para controlar los precios de productos finales, como lo es la tortilla. Entonces tiene múltiples beneficios porque beneficia a los productores, pero también a los consumidores directamente, porque nosotros, consumidores de maíz, de tortillas, no tenemos que pagar un sobreprecio por todos estos movimientos del mercado, sino que mediante la regulación, la participación del gobierno en la economía, pues tenemos la certeza de que no va a haber fluctuaciones tan grandes en los precios, ni en las contingencias como lo estamos viendo actualmente. Entonces, como conclusión, los precios de garantía son un gran apoyo en la economía de nuestro país y en el desarrollo del campo. Y si bien en otros sexenios se habían utilizado a través de CONASUPO, Segalmex plantea hacer las cosas diferente para que esta vez pues sí funcionen los precios de garantía. Lo que menciona Segalmex es que no va a haber intermediarios en la entrega de estos apoyos, se entregan de forma directa para evitar la corrupción. Ninguno de estos apoyos al campo servirá como clientelismo, es decir, la gente sabe que no se le va a comprar el voto por medio de estos programas sociales porque ese no es su objetivo principal. Y bueno, además se busca encontrar, o más que encontrar, construir la autosuficiencia alimentaria a través de todos estos programas al campo. Por supuesto, disminuir las importaciones de maíz, que bueno, en el 2010 se importó el 53% de la producción de maíz y que bueno, eso año con año tiene que ir disminuyendo. Para todo esto sirven entonces los precios de garantía. Es muy interesante lo que ya hemos escuchado hasta ahorita, pero por ejemplo los que nos escuchan se preguntarán ¿dónde se materializa todos estos problemas del campo? ¿Cómo afecta a la sociedad en general? Hay que recordar que todo lo que nosotros consumimos proviene del campo, ya sea natural o un proceso industrial. Se tuvo que sembrar, hay gente que lo tuvo que cosechar, se tuvo que procesar. En México
es uno de los principales productores y exportadores de alimentos. Los principales productos agrícolas que México produce es el maíz, la caña de azúcar, el aguacate, el pasto, sorgo, chile verde, tomate, alfalfa, trigo y la papa. Pero México también importa una enorme cantidad de alimentos. Cerca del 43% de los comestibles de México se producen en el extranjero. Un país, para no tener dependencia alimentaria, debe producir al menos el 75% de lo que consume. Aquí van algunas cifras para que vean cómo es el panorama en cuestión alimentaria en México. Entre 1995 y 2011 se dejó de sembrar 2.5 millones de hectáreas. Entre el 2007 y 2012 las importaciones de alimentos se incrementaron con respecto al sexenio anterior. En México se importa el 79% de nuestro arroz, el 50% del trigo y, aunque usted no lo crea, el 22% del maíz. México es el país número 11 en cuanto a población y por ende requiere mucho alimento para satisfacer la demanda de la población. Unas 27 millones de personas viven en pobreza alimentaria en México. Unos 27 millones no tienen acceso a la alimentación, de las cuales 1.2 millones son niños, lo cual nos hace evidente la urgencia que tiene el país de garantizar la autosuficiencia alimentaria, porque realmente México no es un país que tenga ese chance de abandonar su campo, porque tiene una enorme cantidad de personas que literalmente se mueren de hambre y otro tanto que come mal. Bueno, aquí tenemos un panorama. Vamos a tener un pequeño receso. Les vamos a dejar una bonita canción que se llama Siembra. Una canción compuesta por el grupo Rialengo, el cual hace homenaje a hombres y mujeres que se dedican a la pequeña agricultura, que son pocos vistos, que siembran hasta el 70% de los alimentos que se consumen en nuestra América Latina. Semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra.
escuchar esta bonita canción titulada Siembra de Francisco Murillo, costarricense por si no lo sabían. Vamos a continuar con el programa La Iguana en su Piedra. Les recordamos rápidamente nuestras redes sociales. Estamos como Espartaco Movimiento Estudiantil y La Iguana en su Piedra en Facebook para que nos puedan seguir. Vamos a continuar entonces con el análisis de los programas sociales. Ahora toca el turno del programa Crédito Ganadero a la Palabra. Bueno, este es un proyecto del actual presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cuarta Transformación, la cual nos habla pues del apoyo que va a dar al sector primario de la producción pecuaria. Bueno, antes de meternos más en este asunto, quiero poner un poco en contexto, pues, ¿qué es la ganadería? Bueno, para empezar, la ganadería es la actividad del sector primario que se refiere al cuidado, alimentación de ciertos tipos de animales, la vaca, el cerdo, la oveja, todo esto para aprovechar su carne, su leche, su harina, la miel y otros derivados como puede ser la lana. Y bueno, dentro de esto existen 3 tipos de ganados: la ganadería extensiva, la cual se refiere a la ganadería de la naturaleza, la cual pues tiene grandes terrenos, tienen un cultivo de pastizales muy importante porque predomina el hecho de que los animales pues tengan que comer justamente del campo. Este tipo de ganaderías son más comunes en lugares como Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. La ganadería intensiva, en esta existen establos y el alimento tiene una cuestión pues de mayor proceso, la cual pues predomina la tecnología. Este es más común encontrarlo en Sonora, Sinaloa y Chihuahua. Y por último, que no es la menos importante porque de hecho es una gran parte del sector pecuario, la cual está en este estado, que es la ganadería de autoconsumo, la cual pues es una crianza de una familia pues con la única razón de obtener productos como leche, carne o huevos para el propio consumo. Y bueno, México, hablando en el sector ganadero, pues no tiene las de perder. Claramente, pues él siempre ha estado, o los últimos 10 años ha estado a la alza en este tema. Primero hablaremos un poco sobre el principal producto que dominan, que pues es las aves, que principalmente el huevo, que se da en Jalisco. Después tenemos en segundo lugar la producción bovina, la mayor parte en Veracruz, y la leche producida se obtiene más en Jalisco. El tercero es la producción porcina, la cual pues se halla en mayor proporción en Coahuila y Zaragoza. Y no podemos olvidar la apicultura, la cual pues se da con más producción en Yucatán. También es importante mencionar que la actividad pecuaria normalmente se hace en tierra que no son adecuadas para la agricultura. Así pues uno aprovecha con más, optimización para que justamente pues haya zonas de agricultura con mejores tierras. Es muy importante tener en cuenta el relieve, el agua, el clima, ya que pues estos factores perjudican mucho al sector pecuario porque es muy necesaria. Por lo menos el agua en estos últimos años ha tenido un declive muy importante en ciertas partes de la República Mexicana. La humedad y temperatura también es importante porque a pesar de que en todo México se produzca carne, hay ciertos lugares en donde la temperatura no es la correcta para ciertas especies. La vegetación también es muy importante, sobre todo en los lugares donde la ganadería es extensiva, ya que pues la misma comida de los animales se obtiene justamente pues de los pastizales, del mismo campo. Es importante señalar también que
bueno, todo este sector pecuario se incorporó a México durante la época de la colonización. En la época prehispánica es importante recordar que pues la crianza se limitaba a ciertas especies como la cría del pavo, del xoloescuincle y de la cochinilla, y bueno, otras especies apícolas. Hoy este sector representa uno de los componentes con mayor crecimiento y bueno, ya he mencionado que la producción de carne se hace en toda la República, a pesar de pues el clima y el diferente vegetación. Actualmente se crían 553 millones de aves en toda la República Mexicana, 33.8 mil de bovinos, 16.7 millones de porcinos, 8.8 millones de caprinos, 8.2 millones de ovinos y 1.19 millones de colmenas de abejas para la obtención de miel. Con estas cifras podemos notar que México, pues sí, es un país con demasiado recurso ganadero. De hecho, pues ha estado en crecimiento los últimos 10 años, con una regularidad de 3.6% anual. Y bueno, en nuestro país se destinan 109.8 millones de hectáreas solamente al sector pecuario. Igual, bueno, son 842,000 personas que cuidan el hato ganadero, de las cuales pues solo la mitad realmente, digamos que tiene un esfuerzo mayor en el sentido del cuidado y la crianza del ganado. México es el 11º productor a nivel mundial del ganado, y bueno, sobre todo del primario, que es pues la vaca y el porcino. Una vez mencionadas estas cifras, bueno, podemos tener un poco más de contexto de, bueno, cómo se encuentra el campo mexicano. Les hablaré un poco más de el pasado en el sexenio de Peña Nieto. Bueno, los campesinos durante este sexenio pues tenían mucha marginación, ya que pues vivían en la exclusión. Se les restringía mucho el acceso de alimentos por el mismo escaso del dinamismo de la agricultura, un estancamiento de salarios agrícolas y el descenso de precios reales de los productos de este sector. Y bueno, todo esto es un encadenamiento al neoliberalismo, de cómo ha sido México llevado con las posiciones políticas económicas que ha tenido pues durante el sexenio pasado. El proceso de privatización, la desregularización y la apertura del mercado inciden en los incrementos de la pobreza y en el acceso de alimentos, el cual pues al sector del campo pues es muy afectado en ese sentido. También es de resaltar que durante el sexenio de Peña Nieto pues sí había cierta ayuda hacia el sector pecuario. De hecho, durante su sexenio él dio mucha ayuda en diferentes sentidos a este sector. Dio 38 millones de cabezas al campo del ganado y también ofreció 800,000 seguros de vida a diferentes productores para sus cabezas de ganado. Es importante señalar que durante este reparto no hubo una diferencia de clase. Claramente el reparto del diferente tipo de ganado se daba por el mismo hecho de cómo se iban inscribiendo a este programa. También, bueno, es importante que tomemos en cuenta que durante este sexenio Peña Nieto sufrió una investigación de desvíos de 500 millones de pesos de recursos del campo, tanto en la agricultura como en este sector que es el pecuario. Bueno, una vez dado todas estas cifras podemos entender claramente que pues el sector pecuario en México no está tan abandonado, pero sin duda hay un cierto sector dentro de este mismo sector pecuario el cual pues sufre pues una marginación de los diferentes tipos de ganadería. La ganadería intensiva, por ejemplo, pues tiene mucha ayuda en el sentido económico. En cambio, la ganadería de autoconsumo, pues casi tiene que salir adelante por sus propias manos. No es como que reciba mucha ayuda pues del gobierno en el sexenio de Peña Nieto. Más bien, pues, este tipo de gente pues sufría más marginación debido al neoliberalismo y a cómo pues le pegaba en el sentido económico.
Por eso es importante lo que ahora está planteando el presidente Andrés Manuel y su proyecto de crédito ganadero a la palabra. Uno de sus principales puntos es incrementar la productividad de pequeños productores pecuarios con acciones de capitalización. Bueno, esto sin duda es una ayuda a esa población marginada, pues que no tiene ayuda o no la ha tenido en sexenios pasados y que pues ahora él busca pues que tengan un mejor ingreso para ayudar a su calidad de vida. Otro de los puntos importantes que hay que señalar es que incrementar la disponibilidad de alimento y dar servicios técnicos es una de las partes importantes de este proyecto, ya que pues igual en el sector pecuario no hay mucha disponibilidad de alimentos, como ya lo había mencionado, y pues esto sí es una afectación a la sociedad, sobre todo en los campos pues más alejados del sector urbano. Y bueno, las estadísticas de este proyecto que hemos obtenido del año pasado ya al mando Andrés Manuel son las siguientes cifras. En este proyecto se invirtieron 4,000 millones de pesos de febrero a junio, en los cuales se obtuvieron 18,768 vacas y 1,448 bovinos. Los beneficiados fueron 5,938 diferentes familias del sector pecuario, en 180 municipios diferentes, de los cuales más de la mitad se conoce que tienen una alta marginación. Entonces, esta ayuda sin duda es muy importante para ese sector, el sector que ha quedado pues olvidado, el sector que realmente necesita la ayuda, que no tiene los recursos y que pues este proyecto justamente ayuda a que el ingreso sea repartido con más equitatividad. Bueno, también es importante señalar que el ganado es asegurado. El ganado que el presidente entrega, si llega a sufrir algún malestar, ya sea picaduras de animales o alguna enfermedad, pues este está asegurado, lo cual quiere decir que pues el ganadero puede exigir un reembolso del animal para seguir con el proyecto que Andrés Manuel está dando. Bueno, 4 puntos importantes que hay que señalar es el repoblamiento del hato pecuario. Es sabido que en México es muy extenso el campo ganadero, pero justamente él quiere repoblar este sector, el cual no está totalmente dentro de los que tienen más cabezas de ganado. También dar infraestructura pecuaria es uno de los puntos más importantes. Y bueno, el sentido de los alimentos en cierta medida van a ser regulados por el gobierno, hasta que llegue un punto en donde el mismo ganadero pueda ser autosuficiente y pueda conseguir los alimentos. Bueno, esto depende, sobre todo si es de ganadería extensiva, el cual pues necesita que el campo pues tenga pastizales para el mismo ganado. También es importante señalar los servicios técnicos, porque es justamente darles un oficio a la gente, enseñarles pues cómo es este sector pecuario y pues no dejarlo a la deriva, a pesar de que pues ha quedado de esta manera. Bueno, una vez mencionado esto, podemos tener como pronóstico que el campo mexicano en el sector pecuario pues seguirá a la alza, seguirá creciendo, sobre todo pues con esto que está haciendo Andrés Manuel de no dejar marginada a ninguna persona, y que pues sea más equitativo el orden de cómo se produce y para quién se produce. Y en conclusión podemos sacar que el crédito ganadero a la palabra sin duda es un proyecto que busca justamente erradicar con la pobreza de este sector pecuario, pues justamente implementando diferentes medidas para que las personas de escasos recursos también obtengan cierto beneficio y ganancias pues de todo el mercado y de todas las
empresas y el rejuego de mercado que existe en todo el mundo. Christopher ya nos contextualizó un poco más sobre el campo, no solamente en lo agrícola, sino en lo ganadero. Y bueno, ya para finalizar, vamos a ver un tema que está muy relacionado, que es el agua. El campo sin duda es un factor económico de suma importancia para el desarrollo y progreso de la nación, pero su buen funcionamiento no solo depende de semillas, de cabezas de ganado o de estímulos económicos, aunque suene obvio, necesita agua. Ese sector emplea el 76.04% de los recursos hídricos del país, mientras que el abastecimiento público ocupa el 19%, la termoelectricidad casi el 5% y la industria cerca del 4%. México no es un caso excepcional en el uso del agua. El promedio en el mundo es del 70% del agua disponible para el campo. Es decir, se emplea muchísima agua para ese sector. Pero ¿qué pasa entonces con ese valioso recurso natural en México? Bueno, se enfrenta con un enorme reto porque de los 653 mantos acuíferos, 105 están sobreexplotados. La industria, a pesar de emplear menos del 5% del agua, son quienes contaminan más. La repartición de la misma es otro problema espinoso. Las cifras son duras. El 10% de la población mexicana carece de agua potable y el 43% no tiene instalaciones sanitarias básicas, es decir, alcantarillado. El desperdicio también es un tema a tratar, ya que del 30 al 50% del agua destinada al abastecimiento público se pierde por fuga debido a las malas instalaciones y negligencia de los funcionarios encargados. Pero lo que destaca sin duda es la privatización. El agua, al ser un recurso natural dentro del territorio nacional, debe ser para el beneficio del pueblo. Pero eso no ocurre. Lo que pasa es que ha sufrido un proceso de privatización, hecho que sucede desde el sexenio de Salinas de Gortari, donde dio entrada a la inversión privada como cláusula para entrar al TLC, hasta el sexenio de Peña Nieto con la firma de 10 decretos a favor de la industria extranjera y privada, con concesiones de empresas con la intención de mejorar el servicio o de emplearla para sus industrias, lo cual no siempre da una mejora al servicio a la población. Aquí en Puebla tenemos una empresa que se llama Agua para Todos, la cual es la encargada de distribuir el agua, ¿no? Lo cual no garantizó para los poblanos una mejora en el servicio del agua. Lo que sí significó fue un aumento en el costo. Eso es la privatización. Por poner un ejemplo, el tema del agua es un tema muy importante que debe ser tratado con muchísimo detalle, ya que no es un problema nacional, sino ya es un problema mundial, y más en el tema agrícola, porque la población sigue aumentando y cada vez requiere más alimento, y para producirlo requiere más campos. Pero nosotros lo sacamos por el tema de Constellation Brand, el cual está ligado sin duda con el agua, el campo y la corrupción. Constellation Brand es una empresa productora y comercializadora internacional de cerveza, vinos y licores, una empresa de origen norteamericana que es la tercera empresa con mayor capacidad productiva en Estados Unidos. En enero del 2016 anunció la instalación de una planta productora en Mexicali, Baja California. ¿Por qué Mexicali, Baja California? Porque está muy cerca del territorio norteamericano, muy cerca de California, de Estados Unidos, el cual es un gran mercado para los norteamericanos en materia de cervecera, y como está en la frontera, pues fácilmente pueden transportar la materia prima y los productos ya terminados por carretera. Por eso es que no la construyeron, por ejemplo, en Nayarit o en Tabasco, que a pesar que tienen una enorme cantidad de recursos hídricos, están muy lejos, lo cual encarecería el producto pues por la circulación. Bueno, el secretario de la Conagua en ese entonces, Kornfeld, les dio la autorización de construir y tener los recursos hídricos de Mexicali para la cervecera. Casi al mismo tiempo que se comienza la construcción, inician protestas de organizaciones civiles, los cuales molestos con la instalación de la cervecería porque era un riesgo para el agua, para el campo de la zona y del abastecimiento público. El tema prácticamente no se tocó hasta la entrada del nuevo gobierno, el cual buscó aclarar la situación, por lo cual la Secretaría de Gobernación convocó a la población a participar en una consulta ciudadana para determinar si la planta cervecera
debe terminar de construir e iniciar operaciones en Mexicali, Baja California. Los días sábados y domingo 21 y 22 de marzo se instalaron 27 módulos en el municipio de Mexicali, en un horario de 9 a 6 para poder votar. En dicha jornada se denunció la compra de votos para votar por el sí a la construcción de la fábrica. Hubo acarreo de gente y amenaza, pero la jornada se realizó sin contratiempos. Los resultados los dio a conocer Diana Álvarez, subsecretaria de Gobernación. La votación quedó de la siguiente manera. De los 36.781 votos, 27.973 votaron que no, es decir, un 76%. 8.547 votaron que sí, es decir, un 32%, y 261 personas se abstuvieron al voto, por lo cual Conagua no daría los permisos para que se siga construyendo dicha industria. Las reacciones no se hicieron esperar. Los primeros en reaccionar fue la Coparmex, lideradas por Gustavo de Hoyos. Él argumenta que la participación fue mínima, que la gente votó en medio de la desinformación y que esas acciones alejan a la inversión privada. Otros medios sacaron notas donde muestran una fuerte preocupación por la falta de seriedad por parte del Ejecutivo con respecto a la economía. Ante todo ese panorama de confusión, incluso hasta de incertidumbre económica, Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras ha sido muy claro. La consulta se hizo ciudadana porque quienes deben decidir si esa empresa debe construirse o no, pues es la gente del lugar, porque los recursos hídricos pues van a afectarlos directamente. Y bueno, no fue en medio de la desinformación, porque sí hubo bastante información respecto, y esto para nada va a alejar la inversión privada. Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro, él sí quiere la inversión extranjera, la inversión privada, pero no es la ganancia por la ganancia. ¿A quién se le ocurre construir una cervecería en el desierto? Solamente a los gobernadores anteriores que simplemente querían dinero mediante sobornos o impuestos. Pero lo que Andrés Manuel López Obrador plantea es que se crean industrias, pero respetando a la gente, respetando al ecosistema. Ya no es la impunidad de antes. Por eso es que es muy difícil concebirlo para esos empresarios que simplemente buscan la ganancia. Y claro que esto le quedó como un dedo a la derecha, que solamente busca atacar al gobierno, porque ha mostrado la ineficiencia de los gobiernos anteriores y la corrupción de todos los sectores, porque si los que van seguido todos nuestros programas se darán cuenta que la línea central pareciera que es la corrupción, porque en todos lados había corrupción. ¿Y qué es lo que dice Andrés Manuel? Que va a acabar con la corrupción, y por eso es que lo atacan y lo atacan. Este caso de Constellation Brands es una muestra de que las cosas han cambiado. ¿Cuándo nosotros nos podíamos imaginar que en los sexenios anteriores se utilizara la consulta directa a los ciudadanos para tomar decisiones en tema de política económica, en tema de inversión de nuestro país? Lo que se está construyendo actualmente a raíz de la Cuarta Transformación, pues es otro tipo de democracia participativa, muchos la llaman democracia horizontal, pero como siempre queremos invitar al análisis a las personas que nos están escuchando y que como nosotros estamos de acuerdo con la Cuarta Transformación, porque el trabajo no es únicamente de Andrés Manuel ni de los representantes de Morena, el trabajo es de todos los ciudadanos, que nosotros debemos ser los principales defensores de los derechos humanos y de que se respeten los acuerdos, las leyes de nuestra Constitución. Es así como terminamos el programa de hoy. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros durante esta hora. Agradecemos también a Radio AMLO, como siempre, que nos dé este espacio. Recuerden que nosotros somos militantes del movimiento estudiantil Espartaco, somos de Puebla, somos estudiantes universitarios que buscamos hacer análisis de lo que sucede con la Cuarta Transformación y con nuestro país semana tras semana. Los invitamos entonces a que estén pendientes en nuestras redes sociales, Espartaco, Movimiento Estudiantil y La Iguana en su Piedra en Facebook. Y por supuesto los esperamos en nuestro próximo programa, que será
el sábado 11 de abril a las 5 de la tarde, por este mismo espacio, en el que seguiremos analizando los programas sociales y todo lo relacionado con la cuarta transformación de nuestro país. Es muy importante que durante estos días de contingencia pues no caigan en pánico, no se dejen llevar por las noticias falsas, que lo único que quieren es desestabilizar al gobierno de nuestro país, y que sigamos las recomendaciones dadas por los especialistas en tema de salud, el médico López-Gatell y por supuesto nuestro presidente Andrés Manuel. Nos escuchamos entonces la próxima semana. Yo soy Brenda. Yo soy Ernesto. Christopher Vázquez. Y esto fue La Iguana en su Piedra.